Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla Oscar Domínguez Villegas. Bueno, pues miren, en esta ocasión quiero mostrarles algunos detalles importantes acerca de las actividades que hay que realizar en esta semana 4 del módulo 22. Entonces vamos a iniciar directamente. Eh, bueno, tenía la intención de que fuera sesión síncrona, sin embargo, creo que los tiempos se van acortando en la última semana y vamos a manejarlo en forma de video en este caso. Quiero comentarles que vamos a ver los recursos de la semana, vamos a ver algunos contenidos y vamos a ver en qué consisten las actividades. En este caso, las fases del proyecto que estamos trabajando desde la semana 1. Bueno, pues como cada semana o en cada sesión les comento, es necesario, indispensable revisar los recursos de la semana, ya que pues se utilizarán durante el desarrollo de las actividades. En esta ocasión son pocos recursos, son 4 o 5 recursos que van a servirnos para identificar principalmente las tecnologías emergentes. Viene un listado pues de las tecnologías emergentes que se han trabajado, viene un audio y viene un documento en el cual se identifican algunas herramientas de aprendizaje. Vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, pues en cuanto a los contenidos o en cuanto a los recursos que vienen disponibles en esta semana, ya les comentaba, viene un catálogo de tecnologías emergentes y básicamente se refiere a pues, a una lista, a unas categorías de tecnologías emergentes. Por ejemplo, una categoría es de presentaciones interactivas y se mencionan dos, en este caso, el Prezi y Slides. Se mencionan los almacenamientos o los tipos de almacenamiento en la nube, o las aplicaciones que permitirían llevar a cabo un almacenamiento en la nube. En este caso se menciona Dropbox, Google Drive y OneDrive. Recopilación de información, es decir, de qué manera podemos recopilar información para llevar a cabo estudios estadísticos. En este caso se mencionan dos, Google Forms y SurveyMonkey. Para llevar a cabo búsqueda de información, pues quizá lo más apropiado para hacer búsquedas muy serias, pues sería el Google Académico. Y en el caso de las presentaciones de información, es decir, herramientas o aplicaciones pues, para dar una presentación adecuada de la información, se mencionan varias, ISU, Canva o Genial. Bueno, por otra parte se mencionan algunas herramientas de aprendizaje. Hay un documento que les mencionaba hace un ratito que se refiere a las 200 mejores herramientas de aprendizaje en 2017. Y pues se menciona por otra parte un recurso llamado herramientas digitales, donde pues se sugiere que que usemos aplicaciones y busquemos en las tiendas de aplicaciones algunas herramientas para sacar el máximo provecho de ellas en términos pues enseñanza-aprendizaje, o para ese objetivo pues. Bueno, es importante que no perdamos de vista cuál es el objetivo general de este módulo. No olvidar que este módulo serviría para desarrollar un proyecto que a su vez dé solución a un problema en nuestro entorno, ya sea nuestra colonia, la comunidad, el estado o el país. Y pues no olvidar que se manejaron las siguientes etapas: el diagnóstico, la contextualización, la planificación y la reflexión. Cada una de las etapas se dio en cada una de las semanas, de las 4 semanas. Y en este caso particular, bueno, aquí hay un error, no es semana 3, debe ser semana 4, corresponde a la reflexión de mi propuesta. En este caso es la fase 7 la que se va a trabajar, que se llama análisis de mi proyecto, y pues la fase final, que es el proyecto en sí. Bueno, quiero comentarles a continuación en qué consiste cada una de las actividades. Por ejemplo, en este caso, la fase 7, llamada análisis de mi proyecto, aquí nos dice que se va a llevar a cabo una reflexión acerca del trabajo que se realizó hasta ahora. Se va a hacer una revisión y un análisis del trabajo que se realizó para diseñar el proyecto, además de una reflexión sobre los cambios elaborados o por elaborar y una propuesta para mejorarlo. Es decir, tenemos una visión inicial de nuestro proyecto, pero seguramente conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que era necesario hacer algunos ajustes que tienen que ver seguramente con el alcance que tendrá nuestro proyecto. Yo les mencionaba en ocasiones anteriores que yo vi proyectos con, pues muy grandes que abarcaban incluso rebasar las fronteras o en un ámbito internacional. Entonces, pues sería importante identificar si podíamos llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Porque el objetivo es justamente que se lleve a cabo ese proyecto, no dejarlo solamente en el papel, sino que sea algo alcanzable y medible. Bueno, muy posiblemente algunos proyectos se van a mejorar o se van a modificar de acuerdo a las condiciones iniciales. Bueno, en esta fase 7 viene un punto que es recopilar las actividades que se realizaron a lo largo de este módulo 22. Y nos pide en esencia leer
llevar a cabo una lectura general de cada una de las actividades, pues para que recuerden los planteamientos que se han hecho y sean el preámbulo de la reflexión. Muy posiblemente este receso que se dio de 3 semanas, pues hizo que de repente me pasó a mí, olvidáramos un poquito las actividades que hicimos al principio y tuvimos que recopilar. Yo tuve que hacer eso, revisar, recopilar, releer las actividades, leer los documentos de PowerPoint que realicé para las sesiones síncronas y en fin, recordar lo que se hizo, pues porque fueron 3 semanas que de alguna forma pues son significativas. Ok, ese fue el punto 1. Punto 2, hay que realizar ahora sí el análisis y la reflexión sobre los principales puntos. Y para ello nos pide llevar a cabo una tabla, elaborar una tabla y reflexionar acerca del trabajo y completarla. La tabla es la que se presenta a continuación, que tiene varios componentes en la columna primera, que es la idea general, los problemas, aquí dice problema, negocio, transformar o mejorar algo que existe, público al que va dirigido, las causas, efectos, objetivo general, específicos, metas, estrategia de solución, etcétera. Bueno, esos componentes del proyecto que estoy mencionándoles son los que trabajamos en la semana 1, o sea, en la fase 1 y en la fase 2. Así es que simplemente sería trasladar esa información que trabajamos en la fase 1 y en la fase 2 en la columna que se llama planteamiento inicial. Otra columna sería análisis de viabilidad. En este análisis de viabilidad se tendrán que responder unas preguntas. Bueno, vamos por partes. En el caso del planteamiento inicial, hay que retomar aquella información que planteamos originalmente en las actividades. Ya les comentaba, la fase 1 y la fase 2, es decir, la semana 1. Llamada análisis de viabilidad, hay que apoyarnos en las preguntas que se realizan, que se van a realizar. Quizá con el trabajo realizado la idea se ha ido afinando. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas que tenemos que utilizar para responder ese análisis de viabilidad son las siguientes. ¿Con qué recursos cuento para llevar a cabo ese proyecto? ¿Qué necesito para realizarlo? ¿Qué me hace falta? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a llevar a cabo? Entonces, utilizando las preguntas guía que les acabo de comentar, podemos responder cada uno de los componentes del proyecto en la columna de análisis de viabilidad. Ahorita ponemos un ejemplo. Y finalmente, en la columna última sería pues volver a escribir los planteamientos, es decir, hacer un replanteamiento de acuerdo a las modificaciones que se van a realizar. Y hay que redactar cómo quedaría al final. Miren, quizá recuerdan ustedes que en mi caso yo estuve colocando pues algunos ejemplos por referencia a un proyecto personal que quiero realizar, que es pues mejorar las áreas verdes de mi, de mi colonia, pues hay áreas comunes se les llama, que están muy descuidadas, son áreas que están incluso no iluminadas y que de repente cuando llueve mucho pues crece la hierba y pues se ensucia, la gente tira basura. Y yo pienso que si los colonos nos reunimos y nos apoyamos, podríamos mejorar las áreas verdes, podemos iluminarlas, podemos mantenerlas limpias y que no solamente es un espacio que no se le dé un uso, sino que pues podamos los colonos o los vecinos o los niños y los adultos pues a lo mejor utilizarlo como un espacio de esparcimiento y pues sería útil para todos y sería benéfico para todos. Entonces, con respecto a ello, pues les presento mi tabla. Aquí están mis planteamientos iniciales, los que yo realicé pues al inicio en la semana 1 y respondí el análisis de viabilidad basándome en las preguntas que les acabo de comentar y finalmente hice un replanteamiento. Por ejemplo, si notan ustedes, aquí en el punto, en el rubro, en el componente de estrategias de solución, yo tenía pues 2 estrategias originalmente. Después de hacer un análisis de viabilidad, encuentro que pues solamente tengo un replanteamiento, combiné las 2 estrategias y hice solamente un planteamiento final. Entonces, de alguna forma es muy similar a la columna de planteamiento inicial, pero con algunos ajustes. Entonces, esto lo van a tener como ejemplo para que lo puedan llevar a cabo ustedes o desarrollarlo en base a su proyecto personal. Bueno, en el punto 3 hay que llevar a cabo o elaborar una conclusión. Es decir, a partir de la tabla que llenamos, hay que llevar a cabo o desarrollar una conclusión en la que se respondan las siguientes preguntas. ¿Realicé algún cambio al proyecto? ¿Por qué realicé el cambio? ¿Es un cambio muy drástico? ¿En qué beneficia este cambio al proyecto? Bueno, por último, hay que integrar la tabla y la conclusión en un solo documento. Puede ser que la tabla la trabajen en Word y respondan las preguntas en Word a mí mismo, o puede ser que la tabla la trabajen en Excel y al final nada más la copien y la peguen a Word. Puede ser, ¿verdad? E integren sus preguntas al final.
guardar el documento y subirlo a la plataforma educativa. Entonces, en este caso, esto es lo que tienen que hacer para la fase 7. No es tan complicado. O sea, hay que trabajar un poquito con la tabla, pero no es muy complicado. Sí les pido que, pues, desarrollemos o tratemos de trabajar bien con la tabla y no solamente responder algo sencillo, ¿verdad? Bueno, yo vi una tabla donde decía solamente viable, 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 y no hay ninguna mejora, ningún cambio, ninguna modificación, y pues no creo que sea el caso, ¿verdad? Entonces hay que trabajar un poquito la tabla. Respecto a la fase final, hay que, pues, integrar el portafolio de aprendizaje. Justamente subí un video hace un rato, trabajé un video hace un rato que voy a subir a continuación, en el cual les explico cómo subir las archivos que van a trabajar en el portafolio de aprendizaje, portafolio de evidencias. En el de evidencias viene la información o vienen las retroalimentaciones y las calificaciones que han obtenido en sus actividades. Y sí, ese portafolio de evidencias va a servirnos porque tenemos que también subir esas calificaciones y las retroalimentaciones en el portafolio de aprendizaje. En ese video que les acabo de comentar, pues lo van a ver. Bueno, el portafolio de aprendizaje es una compilación de documentos o pruebas que describen un proceso particular de aprendizaje. Esto va a servirnos o permitirnos mostrar la evolución y desarrollo del proceso de aprendizaje. Entonces, lo podemos guardar en la plataforma educativa y podremos recuperarlo para usarlo en el siguiente módulo. Justamente el módulo 23 es la continuación del módulo 22 en cuanto al desarrollo de su proyecto. Así es que va a ser lo que hicimos ahorita, va a servirnos para trabajar el módulo 23. ¿Qué tienen que hacer en concreto? Bueno, número 1, recopilar todos los productos e integrar un archivo electrónico. Es decir, en otras palabras, es crear una carpeta en la cual se encuentren los archivos de las 7 fases. Alguien preguntaba, oye, pero la fase 7, pues apenas la estoy trabajando y no me la has evaluado, no me la has retroalimentado. Bueno, pues van a subir las fases que tengan terminadas, aun si no están retroalimentadas. Porque habrá casos también en donde los estudiantes a lo mejor no tuvieron oportunidad o no pudieron entregar actividades de la semana 1, 2 o 3, y pues deben subir lo que tengan, pues esté o no evaluado. Preferentemente evaluado, por supuesto, ¿verdad? Deben ingresar al portafolio de aprendizaje que se ubica en mi campus. En el video que van a ver en el canal de YouTube, va a venir esa información descrita y se dice cómo, o se menciona cómo ingresar a ese portafolio de aprendizaje. Hay que almacenar en el portafolio de aprendizaje las evidencias de nuestro trabajo, organizadas por semana y acompañadas por la evaluación y retroalimentación que realizó el facilitador en cada una de ellas. Aquí es donde les comentaba que sí habrá que ingresar entonces al portafolio de evidencias para copiar y pegar esa información en un archivo. Hay que diseñar una carátula donde se mencione el nombre, o sea, los datos generales y el tema del proyecto. Y un enlace o una liga que va a servirnos para compartirla con el facilitador y con un compañero que nos va a evaluar. Repito, esto que está aquí, este punto 5, lo describo en el otro video. Al final, deben tomar en cuenta que deben cumplir con esta actividad a más tardar el día martes 9 de enero para esta generación 5, aclaro, porque este video puede ser que lo vean otras generaciones y seguramente las fechas no van a coincidir, pero para generación 5 es martes 9 de enero 2018. Porque a partir de que ustedes suban su portafolio de aprendizaje, yo generaré una tabla. ¿Qué alumno va a evaluar el trabajo de qué otro alumno? Va a ser evaluación, es una coevaluación, se le llama, es una evaluación entre pares. Van a evaluarse los estudiantes unos con otros. Van a revisar sus proyectos y van a pues emitir una opinión con respecto al trabajo del otro compañero. Entonces, para yo poder elaborar la tabla, es necesario que tenga yo la información, tengan ustedes su portafolio de aprendizaje, pues subido en la plataforma, a más tardar el martes 9 de enero. Entonces yo seguramente el miércoles estaré subiendo la tabla donde digo cómo se van a evaluar, quién con quién. Y finalmente en el foro de coevaluación, como se llama en este caso, ya es una evaluación entre pares, se va a analizar el proyecto de uno de tus compañeros y aportarás información útil para el aprendizaje, es decir, una reflexión pertinente que puede enriquecer su proyecto. No van a emitir una calificación, simplemente van a emitir una opinión con respecto a su proyecto después de haberlo analizado.
En el otro video que les acabo de comentar, del que les hablé hace un momentito, les menciono los archivos que tienen que subir, que serían 9 archivos. Un archivo sería el de la carátula, serían las 7 fases, y un archivo en el que se muestran las retroalimentaciones que hizo el facilitador para que sirvan de guía o sirvan de apoyo para la persona que los va a evaluar. ¿Qué tienen que hacer entonces en concreto? Ingresar al foro y expresar algún problema o situación a la que te enfrentaste durante la elaboración de las 7 fases del proyecto. Por ejemplo, puedes iniciar con la frase: tenía pensado hacer esto. Me enfrenté a tales situaciones o tales problemas. Siguiente, no sé cómo resolver tal situación, ¿verdad? Así pues, es una sugerencia de cómo pueden iniciar su participación en el foro. En esa participación deben de subir el enlace del portafolio de aprendizaje. Hay que estar al pendiente de la indicación del facilitador para saber quién va a evaluar a quién, qué estudiante va a evaluar a qué estudiante. Pues revisar el portafolio de aprendizaje del compañero con quien nos tocó trabajar. A manera de réplica, al mensaje original de tu compañero vas a enviar una retroalimentación, o sea, vas a contestarle a su portafolio de aprendizaje, pues una retroalimentación constructiva y respetuosa en la que incluyas aspectos positivos de su proyecto, alguna sugerencia de mejora y comentarios respecto a su aportación en el foro. Cantidad o el contenido de su respuesta y la calidad, de la misma va a determinar la calificación que yo voy a asignar a los estudiantes. Entonces es importante que vean justamente su portafolio de con quien va a tocar trabajar, lo analicen de manera apropiada y expresen una opinión constructiva y respetuosa. Es básicamente lo que tienen que hacer para esta actividad para este foro de coevaluación. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que pues haya sido claro, lo más claro que se haya podido. Y si hubiese alguna pregunta, pues no duden en comentarla pues a través de la plataforma educativa. Por pronto me despido. Muchas gracias.